Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga allá en casita. Hoy vamos a continuar estudiando una vez más los temas acerca de la gracia. Y hoy estaremos estudiando la segunda parte del tema de la elección por gracia. Vamos a leer lo que dice la Escritura, pero antes oremos a Dios. El Señor les bendiga. Y Dios amado, nuestro Padre eterno, en tus manos nos ponemos ahora al meditar en esta lección de hoy, que traiga paz a nuestro corazón y mucho gozo, que nos permita también estar contentos, Señor, en paz, sabiendo que tú has tomado decisiones por nosotros, las cuales nunca podríamos tomarlas. Señor, te pedimos nos bendigas. En nombre de Cristo, amén. El pasaje, hermanos, de esta ocasión es en Romanos 9, 14 al 16. El título es Elección por gracia, segunda parte. Dice en Romanos 9, 14: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas respecto a la elección. Las pruebas paradójicas que encontramos, hermanos. Existen dos argumentos que se presentan para intentar refutar la doctrina de la elección: el concepto de la justicia y también el concepto de la presciencia. Sin embargo, estos se convierten en las evidencias más fuertes para comprobar la certeza de la predestinación. Son las pruebas paradójicas. El argumento de la justicia. Los antipredestinarios dicen: la predestinación no puede ser verdad porque Dios sería injusto en escoger a algunos y no a otros. Y si la voluntad de Dios es irresistible, ¿cómo puede hacer a alguien responsable por el pecado? Entonces, Pablo anticipó esta objeción allí en Romanos 14 al 16, donde dice esto que acabamos de ver: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Entonces, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Notemos que el texto anterior, en este Pablo no se disculpa de ninguna manera frente a la objeción, tampoco la contesta, pero afirma otra vez el derecho de Dios a tener misericordia o no, según su criterio. También subraya la elección, que la elección no depende ni de la voluntad humana ni de sus esfuerzos. No depende del que quiere, dice, ni del que corre. Pablo anticipa aquí una objeción basada en el libre albedrío neutral. Curiosamente, esta anticipación indica que la predestinación soberana es precisamente lo que está afirmando. Su respuesta, por lo tanto, suena más como un reproche. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Decir que la elección es injusta es altercar con Dios. Pablo entendió la imposibilidad de satisfacer el orgullo de quienes se creen capaces de encargarse de su propio destino, y él se contenta con reprocharlos con: ¿quién eres tú, dice, para que alterques con Dios? Existe también otra respuesta lógica para contestar la objeción anterior. Todos merecemos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, no haría injusticia a nadie. ¿Por qué inculpar a Dios de injusticia por salvar a algunos? Varios reciben de Dios misericordia, otros reciben justicia. Nadie recibe injusticia. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer lo que bien le parece con su propia creación. Dios no se sujeta a otro criterio más que a su propia voluntad. Sus acciones no son susceptibles a las evaluaciones humanas. La única manera correcta de responder a la cuestión de la predestinación es agradarle a Dios,
cerrar la boca y temblar. Argumento de la presciencia. Según este punto de vista, Dios escogió a unos porque veía de antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y creer. Los que sostienen este punto de vista se basan en 2 versículos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Primera de Pedro 1:2. El otro versículo es, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Estos versículos podrían defender, en primer análisis, la posición antipredestinaria, pero más bien sostienen lo contrario, y veámoslo. Es necesaria una pregunta para rescatar el sentido real de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que Dios previó en los hombres? 1. No pudo ser la fe, porque ésta se basa en la predestinación. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, dice Hechos 13:48. La fe es, además, fruto de la gracia de Dios. Y los que por la gracia habían creído, Hechos 18:27. Sobre esto comenta Agustín de Hipona, llamado San Agustín. El hombre no es convertido porque él lo desea, sino lo desea porque es ordenado por la elección. 2. No pudieron ser las buenas obras, dice Efesios 2:10, porque las obras fueron predestinadas al igual que las personas que las ejecutan. Las buenas obras se basan en la fe y la fe en la predestinación. Aún las buenas obras fueron predestinadas para realizarlas. Esto no tiene nada que ver con que uno no pudo ser la buena voluntad, porque la voluntad del pecador no es buena. Dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, en Romanos 3:11. En vista de la depravación y la rebelión del hombre, no existe ninguna calidad buena en el pecador para prever. La palabra presciencia significa aquí lo mismo que preordenación. Es decir, Dios sabía de antemano a quienes había escogido para arreglar las circunstancias de sus vidas, a fin de confirmarlos a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa la palabra presciencia en los versículos citados? La palabra griega presciencia es preginosko y significa preordenado. En los versículos citados, la obediencia es mencionada como resultado de la presciencia y no la causa de ella. El apóstol Pedro dice, para obediencia y no por obediencia. Recalquemos, él dice para obediencia y no por obediencia. También Pablo expresa en Romanos 8:29, dice, para que fueses y no porque vio que eran. Estos 2 versículos entonces sirven como apoyos a la predestinación en lugar de refutarla. Es interesante que en Primera de Pedro el apóstol usa esta misma palabra, dice allá preginosko, relacionándola con la venida de Jesús, y se le traduce así, destinado antes, versículo 20. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Sería absurdo decir que Dios el Padre simplemente previó que Jesús iba a venir. Igual con Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí la frase anticipado conocimiento es esta misma palabra griega traducida como presciencia en 1 de Pedro 1:2. Queda claro que la palabra presciencia significa preordenación. Cuando se usa en el sentido de la actividad divina, esa palabra apoya, no refuta la predestinación. Es interesante que en las Escrituras no existe ninguna concordancia entre la elección y el conocimiento previo de Dios que Dios tiene de la reacción de la gente. Por ejemplo, Jesús dijo, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Mateo 11:21. Si aquellas poblaciones podían arrepentirse, ¿por qué no envió Dios a un profeta para predicarles? Simplemente porque no eran escogidos.
Dios escogió a Israel como pueblo suyo, aunque conocía de mucho antes su rebeldía. Él dijo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dice Romanos 10:21. Dios escogió a Israel a pesar de su prevista reacción negativa. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, dice Romanos 11:2. Dios escoge a Ezequiel y lo envía a los judíos, aunque le anunció el rechazo del pueblo a su mensaje. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Porque los judíos de esa época fueron escogidos como pueblo nacional de Dios, no en base a sus reacciones o actitudes, sino en base a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. En 1 Corintios 2, del 7 al 10, Pablo asegura que Dios ha predestinado para nosotros una sabiduría especial, pero escondida para los príncipes de este mundo. Dios sabía que si la hubiese revelado a los príncipes de la época de Cristo, no habrían crucificado a su Hijo. ¿Por qué entonces Dios no reveló su verdad a los poderosos? Simplemente porque tenía esa sabiduría predestinada para nosotros y no para ellos. Dios no fundamenta sus decisiones en la reacción prevista del hombre, porque nadie busca a Dios de todas formas. Dios, de Romanos 10:20 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Incluso la lógica nos ayuda a entender por qué la presciencia no explica la elección. Todos sabemos que Dios es todopoderoso y que también es omnisciente. Es obvio, pues, que cualquier cosa que Dios ve de antemano es también predestinada. Si Dios es todopoderoso, puede impedir que acontezca cualquier cosa contraria a su voluntad. Un ejemplo: supongamos que Dios prevé que el señor fulano naciera en circunstancias que le provocaran rechazar a Cristo. Si Dios quisiera que fuese salvo, podría cambiar esas circunstancias de manera que tenga otra influencia. No se puede escapar de la conclusión: si Dios no cambia esas circunstancias, es porque el señor fulano no fue elegido. Así, la única manera de usar la objeción basada en presciencia es negar que Dios es todopoderoso. Inciso B. Las ilustraciones de Romanos 9. El capítulo 9 de Romanos contiene las evidencias más dinámicas sobre la elección, porque está dedicado exclusivamente a este tema. Por esta razón lo estudiaremos cuidadosamente. Pablo expone sus razones por medio de 3 ejemplos gráficos: Jacob y Esaú, el faraón y el alfarero. El alfarero. Número 1. Primera ilustración: Jacob y Esaú. Versículos 6 y 13 de este pasaje de Romanos 9. Y dice allá: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno en Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo insiste en 2 conceptos: la elección nacional y la elección personal. Utiliza la primera para explicar la segunda. Es importante que Pablo no se refiere únicamente a la elección nacional. Los versículos 6 al 8 aclaran que el apóstol centra su mensaje en la elección individual. Dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Se subraya lo mismo en el versículo 27 al hacer una distinción entre judíos salvos y judíos perdidos. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En el versículo 11 de Romanos 9, Pablo toma una ilustración, una historia del Antiguo Testamento para explicar la elección de Dios. Dice, pues no había aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, Jacob y Esaú eran gemelos. Sin embargo, antes de que nacieran, Dios ya había escogido a Jacob en lugar de a Esaú, sin tomar en cuenta las características previstas en ellos. ¿Lo notan? Notémoslo. Si Dios hubiese escogido a Jacob porque vio de antemano que tenía un corazón sensible a las cosas espirituales, el versículo debería decir, para que el propósito de Dios permaneciese según un buen corazón y no según el que llama. Es claro que la base de la elección no fue ninguna cualidad prevista en Jacob. En el versículo 11, Pablo enfatiza el vínculo entre el amor divino y la elección. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios llama por su libre elección, no por mérito alguno de los elegidos. Su amor es una fuerza poderosa y personal que le empuja a buscar, salvar y preservar a los elegidos. Él es el pastor que busca a la oveja perdida. Su amor es activo, no pasivo, personal y no general, voluntario y no forzado. Jacob y Esaú son símbolos de los elegidos y los reprobados. Él ama a los elegidos y aborrece a los reprobados. Esta interpretación representa uno de los 3 puntos de vista básico con respecto al tema delicado y complejo del amor de Dios. Estos 3 tratan con ciertas preguntas claves. ¿A quiénes ama Dios? ¿Qué distinciones existen relativas a las diferentes clases de individuos? Estas 2 preguntas pueden ser resumidas en 2 elementos: extensión del amor y clase de amor. Los 3 puntos de vista se desarrollan con base en estos 2 elementos: amor, elegidos, y odio, reprobados. Con esta segunda parte, hermanos, concluimos para poder terminar la siguiente semana ya con este tema acerca de la elección por gracia. No es por obras y no es por algún mérito humano, sino que Dios, de su propia voluntad, decidió nuestra salvación, predestinándonos para ello, mis hermanos. Dios les bendiga.